Todos conocen el resultado. Nadie analiza la decisión. A finales de los 90, un sistema que dominaba la música global fue desbordado por algo que no parecía una amenaza. No fue una crisis económica. No fue un colapso técnico. Fue una lectura equivocada del poder. El sistema reaccionó rápido, pero reaccionó mal. Y cuando entendió lo que estaba ocurriendo, ya no tenía control. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. A finales de los años 90, la industria musical no era un espacio creativo. Era un sistema de control. El poder no estaba en la canción, estaba en el acceso. Para que una canción existiera en el mercado, debía atravesar una cadena cerrada. Producción, fabricación, distribución física, tiendas, radio y televisión. Nada circulaba por fuera de ese circuito. Quien controlaba ese circuito, controlaba la música. No había atajos. No había alternativas legítimas. Las discográficas no competían por innovación. Competían por catálogo, por contratos y por derechos. El catálogo no era contenido. Era una barrera de entrada. No importaba quién produjera la próxima canción exitosa si no tenía cómo distribuirla. El poder no estaba en crear. Estaba en decidir qué llegaba al público. El CD era el centro del modelo. Un objeto físico, costoso de producir, costoso de distribuir y altamente rentable. Ese costo no era una debilidad, era una ventaja, porque excluía a cualquiera que no pudiera sostenerlo. Fabricar, almacenar y transportar discos requería capital, acuerdos y escala. Todo lo que un actor nuevo no tenía. El consumidor no compraba canciones, compraba paquetes cerrados, un disco completo para acceder a una sola pista. El formato obligaba a aceptar el conjunto. No había fragmentación, no había elección individual. El sistema decidía cómo debía consumirse la música. No había alternativas reales ni competencia funcional. La experiencia era lenta, rígida y cara, pero era la única disponible. Y cuando un sistema controla la única experiencia posible, empieza a confundirse con algo permanente. No porque sea perfecto, sino porque no tiene oposición visible. El control se sostenía en varios niveles al mismo tiempo. La distribución física garantizaba presencia en tiendas y control del espacio. La promoción en medios definía qué se escuchaba y cuándo. La legalidad blindaba la propiedad y criminalizaba cualquier desviación del modelo. La música no era un archivo. Era un activo regulado. Ese concepto sostenía todo el edificio. La radio no era solo difusión, era validación. La televisión no era solo entretenimiento, era jerarquía cultural. Lo que aparecía ahí existía, lo que no, quedaba fuera del radar. El sistema no solo vendía música, decidía qué música merecía ser escuchada. El usuario tenía un rol pasivo: esperar, pagar y aceptar el formato. Esperar a que la radio pusiera la canción, esperar a que el disco llegara a su ciudad, esperar a que el precio fuera accesible. El sistema no estaba diseñado para adaptarse al usuario. El usuario estaba diseñado para adaptarse al sistema. Durante años, funcionó. A finales de los 90, la tecnología digital ya existía. El MP3 ya circulaba, pero no era visto como una amenaza. Era pequeño, fragmentado y marginal. Un archivo aislado no competía contra una cadena de distribución global. Sin red, sin visibilidad y sin respaldo legal, el formato parecía irrelevante. Desde la lógica del sistema, no había motivo de preocupación. El MP3 no generaba ingresos, no estaba en tiendas y no tenía presencia en medios masivos. No encajaba en el modelo económico existente. Y lo que no encaja suele ser descartado. El error no fue ignorar la tecnología. Fue ignorar el comportamiento. Mientras la industria miraba productos, los usuarios empezaban a mirar experiencias. No buscaban calidad perfecta, buscaban acceso, no buscaban objetos, buscaban disponibilidad. El cambio no ocurrió en tiendas, ocurrió en computadoras conectadas a redes rápidas, en universidades y entornos donde compartir archivos era una práctica cotidiana. Espacios donde la música ya no era mercancía, sino información.
y la información, una vez digitalizada, se comporta de otra manera. Ahí la música empezó a circular sin intermediarios visibles, sin tiempos de espera y sin paquetes cerrados. No había mostrador, no había vendedor, no había precio por unidad. El sistema musical no tenía presencia en ese espacio. No tenía control ni puertas de entrada. Para la industria, el mercado seguía siendo el retail. Para los usuarios, el mercado empezaba a ser la red. Dos mapas distintos, dos lecturas opuestas de la realidad. Mientras uno defendía un territorio físico, el otro se movía en un espacio digital que no reconocía fronteras. Desde afuera, el dominio de la industria parecía absoluto. Y lo era. Tenían catálogos, abogados, dinero, acuerdos con medios y precedentes legales. Históricamente, cualquier amenaza había sido absorbida o eliminada. Ese era el patrón. El sistema sabía cómo ganar ese tipo de batallas. Por eso, cuando apareció algo que no vendía música, no fabricaba discos, no firmaba artistas y no tenía tiendas, no fue leído como un competidor. No encajaba en ninguna categoría conocida. No atacaba el frente principal. No disputaba precios. No reclamaba mercado. Solo conectaba personas. Y un sistema construido sobre intermediación no suele detectar a tiempo las amenazas que no buscan ocupar su lugar, sino volverlo innecesario. En ese momento, el poder seguía intacto. El control era real. El resultado parecía predecible. El expediente todavía no muestra el error. Solo muestra porque era lógico pensar que el sistema ganaría. El quiebre no ocurre cuando el poder se debilita. Ocurre cuando el poder decide cómo defenderse. Y esa decisión todavía no fue tomada. El quiebre no ocurrió cuando la música empezó a circular fuera del sistema. Ocurrió cuando el sistema decidió cómo responder. Napster no apareció como una empresa tradicional. No tenía fábricas, no tenía inventario, no tenía tiendas ni contratos con artistas. No encajaba en ninguna categoría conocida y por esa razón no fue analizado como un cambio estructural, sino clasificado como una infracción. La pregunta central nunca fue qué estaba pasando con los usuarios. La pregunta fue quién estaba violando las reglas. Desde el primer momento, el problema fue definido en términos legales, no estratégicos, no culturales y no tecnológicos. Napster era visto como un software que facilitaba copias no autorizadas. Ese fue el marco elegido. Y una vez definido ese marco, todas las decisiones posteriores quedaron condicionadas por él. El sistema eligió defender la propiedad antes que revisar el modelo. Napster creció rápido, no porque ofreciera una innovación radical, sino porque eliminaba fricciones que el sistema consideraba normales. Buscar una canción, encontrarla y acceder a ella sin esperar, sin comprar un disco completo y sin aceptar el formato impuesto. Millones de usuarios adoptaron esa experiencia en muy poco tiempo, no por rebeldía ideológica, sino por conveniencia. Ese crecimiento fue visible, medible e imposible de ignorar. Aún así, no fue interpretado como una señal de cambio, sino como una amenaza que debía ser contenida. La industria reaccionó con las herramientas que siempre habían funcionado: abogados, demandas y presión institucional. Napster fue llevado a tribunales antes de ser llevado a una mesa de diseño. No hubo una discusión profunda sobre cómo integrar ese comportamiento emergente. Hubo una discusión sobre cómo detenerlo. La participación de artistas en el conflicto no fue espontánea ni aislada. Fue parte de la estructura del sistema. Algunos se posicionaron públicamente contra Napster, no para discutir el modelo, sino para reforzar el marco legal. El mensaje fue claro: esto no es innovación, es robo. Ese mensaje, sin embargo, no fue recibido de la misma manera por todos. Para el sistema, se trataba de propiedad intelectual. Para el usuario, se trataba de acceso. Dos lenguajes distintos, dos prioridades incompatibles. Napster, en ese contexto, intentó negociar. No negó el conflicto ni se presentó como ajeno a él. Intentó adaptarse. Propuso licencias, modelos híbridos y acuerdos con discográficas. Ideas que con el tiempo se volverían estándar.
en ese momento fueron rechazadas. No por inviabilidad técnica, sino porque implicaban reconocer algo más profundo, que el control ya no era absoluto, que el usuario había cambiado y que el modelo necesitaba ser revisado. Aceptar a Napster no era solo resolver un problema legal, era aceptar que el sistema había dejado de ser el centro de la experiencia. La decisión fue clara: Napster debía desaparecer. El fallo judicial llegó en 2001 y Napster fue obligado a cerrar. Desde el punto de vista legal, fue una victoria completa. Las reglas habían sido aplicadas y la infracción castigada. Pero el sistema no evaluó el efecto secundario de esa victoria. Napster no había creado la demanda, solo la había canalizado. Cerrar Napster no eliminó el comportamiento, eliminó al intermediario visible. Y cuando se elimina al intermediario, el fenómeno no se detiene, se dispersa. Después de Napster, no hubo un regreso al orden anterior. Hubo fragmentación, plataformas descentralizadas, redes sin rostro y sistemas sin una empresa a la cual demandar. Kazaa, Emule y redes P2P distribuidas, cada una más difícil de controlar que la anterior. El sistema había ganado el juicio equivocado. Demostró que podía cerrar una plataforma, pero no que podía gobernar el comportamiento. La decisión de judicializar el problema transformó un conflicto negociable en una guerra de desgaste. Usuarios perseguidos, consumidores criminalizados y una relación rota entre industria y público. Durante ese periodo, la industria no ofreció una alternativa funcional. Defendió el pasado mientras el presente avanzaba sin ella. Napster había sido una oportunidad temprana, no para legitimar la ilegalidad, sino para rediseñar el acceso. Esa oportunidad fue descartada, no por falta de información, sino por exceso de confianza. El sistema creyó que el poder acumulado era suficiente para imponer el resultado y que podía forzar a los usuarios a volver atrás. No entendió que el usuario no estaba desafiando la ley. Estaba abandonando una experiencia peor. Ese fue el error central. No fue un error técnico. No fue un accidente. Fue una decisión coherente con la lógica interna del sistema, pero desconectada de la realidad externa. Cuando Napster desapareció, el sistema creyó haber cerrado el caso. En realidad, había abierto otro. Uno más complejo, más difuso y mucho más difícil de revertir. El quiebre ya había ocurrido, solo que todavía no se veía completo. El cierre de Napster no restauró el orden, lo desarmó. Cuando la plataforma fue obligada a desaparecer, el sistema asumió que el comportamiento desaparecería con ella. Pero Napster no era el origen del problema. Era la manifestación más visible de algo que ya estaba ocurriendo. Al eliminarla, el sistema no corrigió la causa. Eliminó el punto de contacto. El resultado fue inmediato. El intercambio de música no se detuvo, se fragmentó. Sin una empresa central, sin una marca identificable y sin una estructura jurídica clara, el fenómeno se volvió más difícil de rastrear y casi imposible de controlar. Donde antes había un solo objetivo legal, aparecieron decenas de redes distribuidas. Kazaa, Emule y otros sistemas similares no ofrecían una experiencia mejor que Napster. Ofrecían una experiencia menos controlable. No tenían oficinas, no tenían representantes visibles y no tenían incentivos para negociar. Cada cierre generaba nuevas bifurcaciones. Cada intento de control producía más dispersión. La industria había ganado una batalla formal, pero había perdido el marco de gobernabilidad. Ya no discutía con una plataforma. Discutía con millones de usuarios sin rostro. Y un sistema diseñado para operar sobre intermediarios no funciona cuando los intermediarios desaparecen. Durante ese periodo, la relación entre la industria musical y el público se deterioró de forma progresiva. El usuario dejó de ser cliente para convertirse en sospechoso. El consumo dejó de ser una transacción para convertirse en un conflicto. El sistema eligió proteger el pasado incluso cuando ese pasado ya no podía sostenerse. Durante años, no hubo una alternativa funcional ofrecida desde el centro del sistema. No hubo una experiencia que igualara la facilidad, el acceso y la velocidad que los usuarios ya habían incorporado a su vida cotidiana. Defender el modelo existente ocupó todo el esfuerzo.
diseñar uno nuevo quedó postergado. Napster para entonces ya no existía como empresa, pero había dejado algo más persistente que una plataforma activa. Había dejado un precedente. Demostró que el acceso era más importante que la propiedad, que la experiencia superaba al formato y que el usuario no regresaba voluntariamente a un modelo peor. Ese precedente no fue entendido de inmediato. Pasaron años antes de que el sistema empezara a aceptar que el problema no era la piratería en sí, sino la ausencia de una alternativa alineada con el comportamiento real del usuario. Cuando esa comprensión comenzó a emerger, el daño ya estaba hecho. El modelo tradicional había perdido legitimidad, no porque fuera ilegal, sino porque se había vuelto irrelevante para una generación entera. El valor seguía existiendo, pero ya no estaba en el objeto físico ni en la unidad vendida. Estaba en el acceso continuo. Cuando finalmente apareció una solución que entendía ese cambio, no se presentó como una ruptura violenta. Se presentó como una normalización. Spotify no desafió abiertamente a la industria. Leyó el patrón que Napster había expuesto años antes y lo tradujo en un modelo compatible con la legalidad, la escala y el comportamiento del usuario. La diferencia no fue tecnológica, fue interpretativa. Spotify no intentó devolver al usuario al pasado, le ofreció una transición ordenada hacia el futuro. Para entonces, Napster ya había cumplido su rol histórico. Napster no fue integrado, no fue perdonado, no fue reivindicado, fue eliminado. Pero su impacto no desapareció con él. Cambió el eje de poder de forma permanente. Después de Napster, ningún sistema cultural pudo asumir que el control de la distribución garantizaba el control del consumo. El expediente de Napster no habla de una empresa que falló. Habla de un sistema que respondió con las herramientas correctas para el problema equivocado. Habla de una decisión tomada desde la lógica interna, sin lectura del entorno. Habla de lo que ocurre cuando el poder confunde estabilidad con permanencia. Este no fue un caso aislado. Fue uno de los primeros registros documentados de un patrón que se repetiría en otros sectores. Sistemas dominantes, señales tempranas ignoradas y decisiones defensivas que aceleran el cambio que intentan frenar. Napster no sobrevivió. No dejó herederos directos. No construyó un imperio, pero alteró la forma en que el mundo accede a la música. Y una vez que ese cambio ocurre, no hay resolución legal que lo revierta. El expediente se cerró en los tribunales. El impacto continuó fuera de ellos. El archivo se cerró. El patrón continúa. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.